Tenemos una conversación y ya está en la sala de espera Mariano Rodríguez. Usted no conoce a Mariano Rodríguez, lo siento, pues se ha divertido menos de lo que podía divertirse usted en la vida. Mariano es un joven argentino que se dedica a hacer comentario, crónica, crítica, análisis de cine, sobre todo de cine de acción y de cine de serie B. Y yo me he vuelto su fan directamente, yo creo que me vi todos sus vídeos, y entonces lo invité a que estuviera aquí, lo comentaba yo el otro día, lo busqué en Instagram, le dije, ¿te gustaría venir el jueves a hablar, aquí al canal a hablar? Me dijo que sí, me dijo, dale, che. Yo dije, pues ya vas. Y entonces aquí lo tenemos. Y sin más, él es Mariano Rodríguez. ¿Cómo estamos, señor? No te oigo, desmutéate. Pero ahí va. Ya, parece de estas reuniones de Zoom. No, soy como la tía Norma yo, perdón. Soy muy malo con la tecnología. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal, señor? Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Introducción. Te comentaba yo, pero no te lo acabé de comentar, cómo llego yo a tu canal. Y llego yo a tu canal por Howard the Duck, una de las películas más lamentables de la historia de la humanidad. Una mala idea llevada hasta sus últimas consecuencias, hasta lo más malo del mundo, pero que yo quise que me gustara porque me gustaba Emma. Claro, tú eres joven, pero es que ella, sí. Para ti es la mamá de Marty McFly. Claro. Pero para mí es una jovencita preciosa, además de muy atractiva, muy dulce, no es la chica explosiva. Sí. Y yo estaba enamorado de ella, yo le tenía envidia al estúpido Pato. Entonces, pero había yo olvidado por completo la película hasta que tú la destrozaste. Sí, con una serie de detalles que me llamaron la atención. Entonces, bueno, a partir de allí empezó mi fan. Entonces, vamos a empezar. ¿Quién rayos es Mariano Rodríguez? Mariano Rodríguez es una persona que decidió trabajar para sí mismo, entonces empezó a hacer un canal donde escribe cosas de humor y mal o bien son de él, en vez de escribir para otros, porque escribió durante mucho tiempo como guionista para programas de TV, sketches y distintas cuestiones, donde voy a pasar de la tercera a la primera persona, donde me puse en contacto con gente que hacía videos para YouTube y cuestiones para Instagram y así, y empecé a darme cuenta que la gente que hacía eso era el futuro un poco y que venía por ese lado la cuestión, me parecía que era más de trabajar haciendo lo tuyo y no dándole el fruto de tu creatividad a otra persona para que te dé un porcentaje nimio de sus ganancias. Que todo bien, son los dueños, el dueño del canal o de lo que sea, que haga con lo que pueda salirse. Pero estaba ahí la opción y lo intenté ahí durante la pandemia, empecé con el canal y primero me enfoqué solo a películas malas, cada vez le iba yendo mejor y eventualmente dije, che, pará, también quiero hablar de las pelis que me encantan, porque yo creo que va a estar bueno. Y hice un video de Terminator 2, estuvo bueno, sí. Me abrió la puerta a hacer interpretaciones así medio místicas, medio ocultistas o medio también de análisis cinematográfico, metafóricas, simbólicas, y me di cuenta que me divertía, así que ahora hago ahí una cosa mixta. Meto clásicos que me encantan y algunos y sigo con las pelis malas. Vale, pero pregunta, tú antes de hacer esto habías tragado cine en enormes cantidades, quiero suponer. Sí, más hasta mis tiernos veintitantos. Después me desconecté un poco de ver tantas pelis, pero cuando era chico veía mucho, me crié enfrente de una tele, básicamente, y mucho tiempo de mi vida me dediqué solo a ver películas malas. Me apasionaba ver cosas mal hechas y analizarlas, encontrar inconsistencias, encontrar dobles graciosos, errores, cosas que normalmente no las verías. Siempre tuve esa inclinación hacia lo mal hecho, me encanta. Fíjate, yo la primera vez, y en mi niñez, más niña, que me di cuenta de un error de continuidad, fue en una bosta maravillosa que era La verbena de la paloma, una película española hecha sobre una zarzuela, que es ya el desastre. Y era un momento en que un señor mayor, que parece que juega un papel importante, yo no me acuerdo de la zarzuela esta, pero está dentro de su casa listo para salir a la verbena, sombrero de copa y un chaleco blanco. Abre la puerta y cuando sale con un chaleco morado, pero morado así brutal.
Y en mi infancia dije yo, no, eso está mal. Y ahí te Sí, empiezas a fijar los cigarrillos que crecen y se hacen pequeños o cambian de mano, los errores de sí, sí. continuidad típicos, A mí, típicos del uy, cine. ahí está, se me ha desenfocado la cámara. Yo, a mí la continuidad, cuando son así como el que vos decís, bueno, olvídate, eso es una grosería absoluta. Después me parece que, ahora me pasa mucho que hay errores que los dejo pasar porque digo, bueno, el cine es fantasía, el cine es soñar. Mientras no te desconecte, como lo del saco morado, después ya son como nimiedades que uno las encuentra porque se puso a buscarlas en detalle. Y ya son como muy de llorón, me parece, ¿viste? Analizar Indiana Jones y decir, ay no, pero tenía el codo apoyado en la mesa y en el plano siguiente lo había levantado. Como que no es acerca de eso la peli. Pero hay veces que vos decís, pero ¿cómo puede ser que no se dieran cuenta? Y bueno, claro, obviamente esa escena la filmaron 3 días después y nunca se acordaron que tenía un saco blanco o lo había mandado a lavar, andás a ver, así funcionaba el Es cine que en esas épocas. había un puesto en el cine, en Hollywood, no sé, por lo menos hasta los años 60, que era la ¡Ay! script girl, que Sí, era sí, siempre una chica, no sé por qué, sexismo porque tiene mejor hollywoodense ojo, tal seguro. vez, pero son más detallistas, será por eso. También las Y que era la cortan negativos encargada eran de chicas. continuidad. Sí, se llama continuista ahora, sigue Sí, existiendo. ahora es un Hacen poco... que, bueno, tienen un trabajo muy, muy ingrato porque nadie alaba una buena No, continuidad. no. Que justamente a mí ahora que ya estoy tan quemado la cabeza de ver estas cosas, a veces aprecio eso, cuando veo una escena con muchas cosas sucediendo entre sí y digo, qué quilombo haber hecho la continuidad de un plano al otro que están haciendo esta gente. Cuando lo ves bien hecho, también pienso, digo, wow, qué ganas de felicitarlos Sí, al pobre muchacho que nadie lo va a aplaudir. claro, y el día que mete la pata, lo destroza. Obvio, y sí, es como un cirujano. Bueno, sí, a los cirujanos los felicitan, les regalan vino y cosas. Sí, sí. Pero sí, cuando se equivocan, en general, el cliente no se queja, pero la familia. Tú hablas de películas malas. Yo soy un gran amante de las películas malas. Y por lo tanto noto huecos que deben ser rellenados. Y una de las razones para traerte aquí a esta entrevista, que quizás nunca debió suceder, es a preguntarte, ¿dónde está Troma Productions? ¿Dónde está Roger Corman? Ese Eh, hombre, ese maestro en hacer mal cine con $3 de presupuesto. sí, lo más loco, yo no vi mucho de Roger Corman, pero en su momento vi las que son consideradas buenas. Hizo 240.000 películas, Sí, ¿no? sí. Entre otras cosas, hizo pelis en Argentina por $3, como bien dices, usando talento local, talento entre comillas, y yo me acuerdo de ver las que estaban basadas en cuentos de Poe con Vincent Price. Bueno, Y son unos peliculones, ¿eh? Y están también hechas baratas, pero tienen mucho estilo. Las actuaciones son deliciosas Vincent y Price. tiene una mística espectacular, ¿viste? Vos Sí, decís, sí. esta gente. Pero tenían Pero, oficio, y ese oficio les permitía sacar así como chorizos, porque sí, el sí, cine sí. estaba considerado una. Es lo que es ahora, pero sin las pretensiones, digamos, ¿no? Estaba considerado una fábrica de hacer chorizo. Era, vamos a Claro. hacer Pero él barato y solo vendamos usaba caro. los nombres de los cuentos de Edgar Allan Poe, no la trama. Mm. Eso es Es verdad, terrible. no tenían un Pero bueno, carajo que ver, a pero ver, bueno. Vincent Price a mí me parece uno de los grandes actores más desperdiciados del mundo. Y oírlo leer a Edgar Allan Poe, por cierto, es una Sí. gran... La gente que nos está viendo, si van aquí en YouTube y buscan poemas leídos por Vincent Price, el tipo tenía No, y una mismo voz verdaderamente las maravillosa, es un adaptaciones. desperdiciado. Pero, Perdón, por ejemplo, una película que me encantaría que destrozaras es Frankenstein desencadenado. Porque es la única vez que le dieron presupuesto a Corman y no sabía qué hacer con el dinero. Entonces, al final pobre. mete todos los efectos especiales del mundo porque le había sobrado un porrón de dinero. Porque él era de los que cuando no había luces decían, oye, vamos a contratar luces. Y dijo que los actores no trajeron autos. Sí, claro, bueno, les Qué ponen los genio. autos, encienden las luces y con eso iluminamos la escena, ¿no? Es que es así, para mí es esa magia artesanal y ese amor que ahora ya ni pueden porque Hollywood, Hollywood es todo un gremio y sindicatos y Uh -huh. para, no sé, para condimentar un pan está el chico del pan, Sí, que no lo puede hacer otro porque si no te despiden. Es así, digo, no puedes hacer, hay muy poco espacio para la creatividad en esos es lugares, cierto. digamos, donde está todo tan armado y también porque
saben exactamente lo que quieren lograr con cada película. No lo logran, gracias a Dios. Si no, todas serían un éxito. Pero no es que dejan mucho espacio para que sucedan cosas improbables. Me parece que ya hasta los 80 por ahí había más chances de accidentes copados. Los 70 fue el pico del cine, de que el cine arte, por decirlo de algún modo, de autor fuera comercial, ¿no? Como que vos ves que los grandes proyectos se los daban a tipos que venían a hacer lo suyo. Que es Coppola o El Exorcista, es una peli de terror que es una de las mejores pelis de todos los tiempos, y en un género que hoy sería un género comercial, no sé, es como el pico máximo de que lo popular y lo creativo en el cine para mí estuviera de la mano era ahí. Después en los 80 para mí es la mejor década, pero ya es cine comercial, con una fórmula. Y ahí es el último lugar para mí donde podían pasar estas cosas de que alguien ilumine con las luces del auto. De hecho, el cine de terror es eso. El cine de terror es un montón de gente con mucho amor por el cine, con muchas ganas de pagarle poco a todos, y haciendo cosas muy creativas y generando personajes y generando sagas y generando estilos con 2 mangos. Pero a ver, en ese mismo sentido, todo el desarrollo tecnológico y el desarrollo de los mecanismos, de esta estructuración que tú mencionas, que yo voy a hacer un paréntesis, lo recuerdo mucho cuando estudié guión, porque nos dijeron cómo debían ser los guiones, y en la página 11 tiene que pasar algo, porque a veces los que reciben el guión abren en la página 11 y ven qué pasa. Y luego estudiamos Casablanca escena por escena, y al terminar yo le decía al director del taller de guión, Robert McKee, le digo, ya, pero es que no hace nada de lo que tú nos dijiste que tenía que hacer el guión. Casablanca es otra cosa. Y dice, bueno, pero es Casablanca. Casablanca podía. Pero esta estructuración ha permitido que surja una industria independiente, ¿no? Pienso en todo el cine de Dust, por ejemplo, que tenemos en YouTube. Estas pequeñas películas de 15, 20 minutos que pueden ser geniales. Que hay talento actoral, que hay talento guionístico, que hay respeto por la narrativa que a veces no hay en el cine que tú analizas. Es decir, el cine hecho a mano por gente con poca pasta, pero que no está donde está Hollywood, pero que vale la pena verlo, ¿no? Sí, totalmente. Es que Hollywood pretende hacerte entender, y todos los popes de las clases de guión, David McKee, como a quien mencionaste, te quieren hacer creer que porque hay una fórmula que funciona, es la única fórmula. Y ellos mismos son la prueba de que no es así, porque las mejores películas de todos los tiempos de Hollywood, si te vas más atrás, sí, son más clásicos, son más estructurados, pero las pelis, no sé, Apocalipsis Now, El Padrino, tienen las estructuras que se les canta. Por supuesto, están las cosas que tiene que haber, los personajes crecen, hay conflicto, hay situaciones que marcan un quiebre y un antes y un después en la historia, pero no siguen la estructura clásica de voy a ver en la página 11, que es exactamente el cine que ya todo el mundo, aunque no lo puedas explicar con palabras, inconscientemente ya te la sabes esa estructura. Ya sabes que ahora al héroe le va a ir bien, ya percibís cuando viene el momento que ahora se va a ir todo al corno, y ya sabes quién va a ser el personaje que lo ayude para que entre al tercer acto valeroso a enfrentarse contra el mal. O sea, esa estructura, que hay otro libro que se llama Save the Cat, muy famoso en el mundo del guión, de un tipo que había bajado a 22, creo que eran lo que llaman beats, que son los momentos que sí o sí deben ocurrir en una historia de 3 actos hollywoodiense. Y sí, son los que vos ves en todos lados. Pero claro, es una fórmula eso, para hacer una peli mediocre, nada más. Después, si está buena o no, va a depender de otras cosas. De hecho, el tipo que escribió el libro había escrito un guión en toda su vida, que es Alto, mi mamá dispara, de Stallone, una de las peores películas de todos los tiempos. Sí. Entonces, pasa eso, a mí me pasa eso, es como, yo tengo una reticencia con los profesores de cosas, que yo tengo medio una regla que es, no tomes lecciones de alguien que no es exitoso en lo que te enseña. Entonces me pasa eso, es como, dale, si fuera tan fácil lo estarías escribiendo vos, y vos no escribiste nada, copado. Entonces, McKee no ha escrito un guión. No, pero bueno, yo tengo el libro de Robert McKee, es muy interesante, y él habla mucho sobre Casablanca, y es muy interesante lo que dice, cómo analiza los diálogos, pero también en Casablanca pasaron como 200 guionistas por esa película. Era una película que ni siquiera sabían cómo terminaba. No, claro, porque además se los iban llevando a las películas de propaganda, y entonces entraban otros.
Y hay, de hecho había dos, hasta el final no sabían cuál iba a ser el final. Y está la historia de cómo los dos hermanos, que fueron los guionistas principales, deciden el final cuando venían conduciendo hacia el estudio, tenían que llevar un final, y de pronto se miran uno al otro y dice, detengan a los sospechosos habituales. Round up the usual suspects. ¿Te atreverías tú con Casablanca? Y Casablanca es mi película, cuidado. Sí, por supuesto, me encantaría, lo voy a hacer pronto. Es un peliculón. Hace poco venía pensando, ¿sabés qué? Venía pensando acerca de Casablanca, porque estaba pensando en los momentos musicales en películas que no son musicales. Y cómo a veces entran de manera un poco forzada. Qué sé yo, no sé, por decirte algo, Tortugas Ninjas entran en un lugar y justo en ese lugar está cantando Vanilla Ice. Ponele. Está bien, es una estupidez, pero es un momento hermoso, es muy divertido, muy noventas, es algo fresco igual. Pero estaba pensando en los momentos más orgánicos y justo me viene cuando cantan la Marsellesa en Casablanca, que es perfecto, porque hace avanzar la trama, porque Rick toma la decisión de que la canten y por eso los nazis se le terminan de ir en contra de él. Es súper emocionante, me viene la imagen de la española esta que canta tipo ópera, cantando con furia contra los nazis, así el Marchand, canta así, resacada. Y mirá, se me pone la piel de gallina recordando. La que era una pelandusca y que de pronto ves que es una patriota. La que antes tiene el enfrentamiento con Rick de nunca hago planes con tanta anticipación. Es verdad. Porque los personajes crecen y se revelan mientras cantan la Marsellesa, ¿no? Sí, es hermoso. Es maravilloso. A mí yo me sigue pareciendo la gran película de la historia, de toda la historia. La conté el otro día aquí en el canal porque me preguntaron, ¿viste 5 películas? Dije, pues no sé por qué cambian, pero hay una que es una y es Casablanca. Y te voy a decir por qué. Y esto es importante también en las fórmulas de películas. A mí, yo me di cuenta cuando un chico una vez muy joven me preguntó ¿y de qué trata Casablanca? Y dije, de todo. No trata de nada en concreto. Y trata de todo, de la amistad, de la honestidad, de la guerra, de la decencia, de la bondad humana, de la bajeza humana. Se trata de todo. Es una película que no es como decir que Indiana Jones pues es un arqueólogo que va y recupera cosas míticas, ¿no? Por eso es tan ridículo el sistema que tiene Estados Unidos, que tiene Hollywood, que tiene las grandes industrias de hacer cine, porque así como lo de la página 11, ellos tienen una manera que vos tenés que vender una película, que es hacer el pitch, y ellos tienen lo que le dicen elevator line o tagline, que es, me tenés que poder contar la historia en 10 palabras, en lo que supuestamente tarda, lo que te puede escuchar un ejecutivo mientras se toma un elevador. El pitch, sí. Entonces, claro, sí, yo puedo resumirte una peli en 10 palabras, pero te voy a decir realmente, Casablanca, yo te puedo resumir tal vez el quid del argumento en 10 palabras, pero te voy a transmitir realmente lo que le hace mágica, no se trata de eso. Entonces, con esa cuestión de la inmediatez y de la locura de tenemos que hacer, no tengo tiempo, no puedo leer un guión, y así, bueno, así son las cosas que salen. ¿Y qué pasa? Todas las películas que producen terminan siendo ideas con gancho, nada más, sin sustancia. Entonces, el gancho es el primer acto. Y casualidad, las películas donde más fallan es a partir del primer acto, porque te das cuenta que ya dejamos atrás la idea interesante que tiene gancho y que es novedosa, ¿y ahora qué? Y ahora no tenés nada. Pero bueno, no sé. A mí me parece que el cine clásico, por algún motivo es clásico, así que hay que abordarlo con respeto. Sí, pero me gustaría verte con y sin perdonar, ¿eh? No pido que bajes la mano, ni mucho menos. Por ejemplo, el final del avión de cartón con los enanos en Casablanca, pues es maravilloso. Bueno, la gente no lo sabe. Ahí sí hay que criticar la parte técnica de una peli del 40 y pico. Bueno, sí, no. No, hombre, pero es que no alcanzó el dinero para un avión. Igual lo mencionaría, pero. Sí, pero vamos. ¿Casablanca de qué año es? ¿Del 46? No sé de qué 42. A ver. Es 42 porque Estados Unidos ya está en la guerra. 1942, claro, sí, es puramente de propaganda. Yo pensé que la han hecho después de la guerra, como el diario del lunes. De hecho, es una película hecha y lo comentaba yo, es una hecha por exiliados.
El mayor Strass es el homosexual judío que hizo El hombre que ríe, todavía en Alemania, que crea la cara del Joker. Tú que vas con el Joker mucho. El director Michael Curtiz es refugiado, todos son refugiados. Hizo la música también, creo que es austríaco. Sí, es una locura. A mí me hace reír porque ahora que Estados Unidos, las películas de Hollywood ahora ya hasta por ley tienen definido cuestiones de género, cuestiones de representatividad y otras cuestiones, y me hace reír porque no me extrañaría que los directores de Hollywood empiecen a hacer un exilio al revés de lo que sucedió en el 40, yéndose a filmar a otro lado, para buscar un poco de libertad creativa. No me extrañaría que se dé un ciclo de ahora directores de Hollywood yendo a Europa a filmar. El problema es que aquí no hay el dinero. Aquí no hay el dinero que hay. No, es verdad, pero bueno. Troma Productions. Es muy difícil hacer películas originales. No te dejo que huyes de Troma Productions y del Vengador Tóxico. Troma, lo único que recuerdo de Troma es el Vengador Tóxico. Y Troma es lo mismo. High. Es una cosa que hoy no existiría. Pero en su momento podías hacer películas con poco presupuesto, que con alguna buena idea, que se vean bien. Esa lo que tenía era mucho gore, mucho sexo. Y también tenía un personaje que nadie sabe cómo, pero terminó siendo hasta una serie animada para chicos. Así es. Pero tenía una vocación kitsch. Sí, totalmente. No es accidental, es absolutamente pensado. No, es que en los 80 había mucho talento y mucha pasión por el cine. Y no sé, todavía los géneros. Había cosas que eran exitosas que hoy en día es muy difícil. Halloween, vos ves Halloween, es una película donde no pasa nada. Y cambió el cine, básicamente. Y está hecha también con 2 pesos. Hoy no llegan hoy es muy difícil, le puede pasar algún milagro cada tanto. Pero. Sí, la bruja de. Sí, que estaba pensando lo mismo, pero también me puse a pensar, salió hace 20 años. Así que no sé cuántos. Joder, qué viejo estoy. Y más. Te diría que 25, si me apuras. Pero sí, además. Después los grandes proyectos de Hollywood los terminaban haciendo tipos que arrancaron haciendo películas como las de Troma. Peter Jackson así hizo Brain Dead, que es una peli que hizo en Nueva Zelanda, creo, de gore puro, pero virtuosismo dentro del gore, virtuosismo visual. Y Sam Raimi, que hizo las Spider-Man, había dirigido Evil Dead, que ahora hicieron una remake. Y claro, nadie los tomaba en serio, la gente se reía de esas cosas, pero cada tanto aparecía un director o futuro director y decía, yo veía Evil Dead y decía, che, ¿cómo hizo esto? ¿Cómo filmó esta parte que la cámara pasa dentro de un auto y sale por el parabrisas y entra en una casa y todas las decisiones creativas? Para mí, producto de la libertad y de la chance de, no teniendo que tener tanto dinero, se podía producir una película que estuviera a la par del resto, me parece. Uh-huh. Vamos al tema del humor, porque la gente, no, aunque admira y reconoce tu sapiencia cinematográfica, a mí me dejas referencias que digo yo, ha visto películas que la mayoría de la gente de su generación no conoce. Pero la gente te ve porque se divierte, primero que nada. Y yo pienso en una tradición humorística argentina que va de lo directo y bruto de Verdaguer, si llegaste a conocer a Verdaguer. No te hablo. No, Verdaguer de nombre nada más, nunca vi. De nombre nada más, bueno, imagínate, te digo que soy muy viejo. A quienes manejan, por ejemplo, la estructura muy bien, que son Lelutier, que desarrollaron una serie de mecanismos perfectos, el uso del 3, esto que se repite 2 veces y en la tercera tiene el giro, sí, que lo hacía mucho el negro Fontana Rosa, y pienso en Quino, que es el humor más fino del mundo y que lo hizo un argentino. No, Quino es uno de mis grandes ídolos. Y no deben creerse demasiado los argentinos porque lo hizo Quino, cuidado, pero Quino es Dios. Pienso en esta tradición y en la irreverencia como
como elemento que el público siempre agradece. Y creo que esa es parte de la esencia de tu humor. Pero ¿de dónde sale el humor que utilizas? Que tiene además sus gags, la peli que nunca debió suceder, te estoy tratando de ayudar, película, me parece una de las líneas más maravillosas, el Sí, Computer Magic, y por supuesto tiene ya fans Mukuki. Yo soy uno de los fans de Mukuki, la ardilla bueno, remata chistes. ¿De dónde sale? ¿Cómo el misterio, el motherfucking misterio, por supuesto? no, la verdad no sé, es como difícil de explicar, pero bueno, siempre me pareció que hay que tener el oído atento a los posibles latiguillos y bueno, eso lo fui captando desde el principio, como decir, esto está bueno para repetirlo, como que se dé una especie de running gag, que la gente lo espere. Y así como los empecé, también después los dejé de lado cuando ya me aburrí, ¿viste? De decir misterio, de cuestiones así que las uso a veces, otras no. Digo, también estar tranquilo en ese lado. Pero Uh-huh. en general, si tuviera que decir algo sobre el humor del canal, es que me refleje a mí. Yo soy una especie de bruto sin formación que le gusta leer mucho y que le gusta, tiene intereses en distintas cosas. Entonces, que el humor sea eso. Mi humor es como muy bestia, muy incorrecto y muy hasta soez. Y de golpe también salgo por un lado más intelectual o más refinado, más rebuscado, más surrealista. Y tratar de que se mezcle eso con toda la cotidianidad argentina, hay muchos humoristas acá que manejan bien eso, Alfredo Casero, Capusotto, que juegan mucho con el barrio perdido de Argentina, la calle horrible con un nombre gracioso, el producto viejo que ya no existe. Y a mí me encanta todo eso. Entonces, de toda esa mezcolanza y de mantenerme auténtico y no ni tratar de adular al público, ni tratar de darle las cosas masticadas y también con meter muchas cositas que aunque duren un segundo, el que la agarre, y el que no la agarró que se joda, y el que quiera volver a verlo que lo pueda volver a ver. De ahí, Sí, de sí. toda esa mezcla sale eso que, bueno, por suerte hay gente que lo aprecia. Hay muchas referencias, tus referencias de fútbol, la mitad no las conocemos. Ya, un día me sentí muy orgulloso cuando mencionaste los penaltis que falló Palermo, porque eso sí lo vimos todos, ¿no? Pero muchas de tus Sí, sí, yo referencias, pongo muchas referencias que son muy localistas, claro. pero me hace reír porque hay gente que me ha escrito de otros países diciendo, che, me obligás a googlear. Y digo, bueno, qué suerte, me Bueno, alegra. a A mí me ver, hace reír cosas a veces, no sé, yo escucho españoles y por ahí las referencias que tiran no las entiendo, pero la claro, intención con la que la dicen, digo, este debe ser lo un universal siempre perdido de ahí. proviene de lo local. Ahora, Totalmente. viendo ya en serio tu trabajo, viéndolo como alguien que hace vídeo hace muchos años, que es mi caso, tiene un trabajo de edición verdaderamente feroz lo que tú haces, pero feroz. Lo último que te vi, creo que ya es el último que me quedaba por ver, que es el Mariano Scott de Morbius, Sí, es me un volví trabajo loco. de edición brutal. ¿Cuánto Sí, sí, tiempo te metes ahí? ¿Primero guionizas y luego cortas o cortas y sí. luego guionizas? Ese video justo es de la época anterior donde los estaba haciendo un poco más largos, un poco más jugados con la edición. Es algo que tuve que ajustar porque si no sacaba un video cada un mes y medio. Uh-huh. Y no me sirve para el canal. Y tampoco para mí, me vuelvo loco, estoy un mes con el mismo video. Pero me pasaba eso. Ese justo lo que me pasó fue que agarré una peli nueva. Y las pelis nuevas son malas, mediocres, llenas de horrores, pero encima son aburridas. Entonces me pasó que Sí. yo estaba haciendo el video y digo, esto es insoportable, digo, no quiero ni comentarlo. Entonces se me ocurrió esto de llenar los huecos con el Mariano Scott, explicando por qué había pasado cada cosa. Claro, lo escribí, muy gracioso todo. Cuando después tuve que empezar a hacer los photoshops y todas esas cosas, me quería matar. Y estuve 25 años para hacerlo. Pero bueno, ahí quedó divertido. Yo primero lo que hago es ver la peli, después la veo para escribir el guión y la voy viendo así como. Pongo la peli, la freno, escribo. El juez no arranca ahora en tal lado, están haciendo tal cosa. Pum, sigue. Freno, escribo un chiste y así. Así voy armando el guión. Chequeo páginas donde haya errores y cuestiones así, porque no quiero que se me escape nada. La mitad los veo yo, la mitad los veo en otro lado. Y después grabo la locución, edito la locución, le meto ahí un poquito de efectos, algunas cosas, y me pongo a editar el video. Ahora los estoy haciendo un poco más cortos, con un poquito menos de lujo en la edición. Especialmente lo que corté es la intro, donde metía mucha información y había Ajá. mucha edición ahí.
Y yo digo, estaba buenísima la intro, pero a fin de cuentas lo mío es el humor y más allá de los datos y todo, la gente viene para reírse. Entonces decidí pasar más rápido esa parte, que para mí es la principal. Pero bueno, gracias a eso pude sacar un video por semana, algo que no podía hacer ni soñándolo antes y ahora lo estoy haciendo. La pregunta lógica es, ¿y el copyright? ¿No te caen a palos con los copyrights? Antes me pasaba más, ahora ya le tomé un poquito la mano. Tenía algunas reglas que las fui ajustando. Al principio no usaba clips que duren más de 7 segundos. Me di cuenta que eso era imposible. Después lo bajé a 5 y ahora 3. O sea, yo no agarro un pedazo de peli entero seguido que dure más de 3 segundos. Después los ralentizo, los doy vuelta a la imagen. Cuando uso algo que es música, a veces le cambio la afinación. Me tomo recaudos. Pero más o menos dentro de esos parámetros, si lo haces así, no salta, digamos. Sí, por el uso justo para la crítica. Tanto igual puede pasar. Sí, de hecho me ha pasado que salten copyrights y los contestás diciendo, no, esto es uso del fair use y no sé qué corno, y me lo han quitado. Pero bueno, es un riesgo, no sabes nada y tampoco sabes a nivel mañana. El día de mañana cancelan absolutamente todos los videos que tengan que ver con no sé, todos los canales que tengan que ver con usar material de otro y nunca se sabe, pero por ahora, vamos. Sí, claro, pues es un riesgo, sobre todo que no es ni el productor ni la productora, sino los distribuidores los que dan la lata con el copyright. No, y está manejado todo por algoritmos y cosas, inteligencias artificiales, es todo automático. Esto que es artificial. Sí, después deciden, pero cuando salta el copyright salta no automático. Claro, le llaman inteligencia. Hay cosas que son, y cuando quieres hablar con alguien de YouTube o alguien es como hablar con una pared. Me pasó con un video que me quitaban los comentarios en el video. Digo, che, ¿qué pasa? No, se ha identificado que en tu video aparece un niño. Digo, pero en todos mis videos aparecen niños. Hago videos sobre películas, hay niños en películas. Lo siento, pero en ese video aparece un niño. Sí, pero ya te expliqué que en todos mis otros videos aparece el niño y no pasa nada. Sí, bueno, pero si no te gusta, jodete, básicamente me respondieron. Básicamente, sí. Sí, ahí quedó. Mariano, muchísimas gracias por esta conversación. Bueno, espero, ya no pude ni leer lo que dice el público, deben estar como enloquecidos, porque además tengo una tropa de cafres maravillosos. Qué lujo verlos en un en vivo. La gente que me sigue está bastante mal de la cabeza. Googlear las referencias de Manao. Te sigo desde el principio, te dice uno. Mauricio, perdón. Mi mamá es fan tuya. Ella es fan de ti. De tú, sí. Así que le tenés que mandar saludos a Olga. Olga, muchas gracias. Fíjate, tú eres fan mía, yo soy fan de tu hijo. A ver de quién tiene que hacer fan Mariano para que se siga el ciclo. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Dice, soy de acá, las referencias del fútbol, tanto las entiendo, dice un argentino. Los videos de Mariano son tan geniales que solamente con escucharlos uno cae de risa. Y así, bueno, podrás ver, si te metes al canal, puedes ver todos los comentarios de gente que tienes un montón de fans. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias, Mariano, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y igual volvemos a vernos, sobre todo cuando hagas Casablanca, yo lo quiero ver. Bueno, dale, lo voy a hacer, me voy a acordar de vos en el video y ahí quedamos. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Saludos para todos. Pues esta ha sido nuestra conversación con Mariano Rodríguez. ¿Qué les parece? ¿Cómo les resultó de agradable? A mí me parece divertido. Además, efectivamente, es muy divertido, pero es cine. Y estamos hablando de cine y el cine finalmente es una parte importante de nuestras existencias, de nuestras vidas. El cine, esta cosa sorprendente que tiene apenas poco más de 100 años y que sin embargo nos ocupa, aun cuando no lo veamos ya no lo veamos en el cine.